Hola, como parte del curso de predicación expositiva, a continuación tendremos el estudio bíblico que dice siervos y amos en obediencia. Pero antes vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que traigas humildad a nuestros corazones para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a dar entonces inicio al estudio bíblico y quiero que vean la pantalla. Allí hay unas imágenes y pueden ustedes ver cada una de esas imágenes. Por ejemplo, la primera dice un jefe dando órdenes. La segunda, hay trabajadores. En la tercera podemos ver que hay un trabajador que pareciera que está holgazaneando, pero puede ser que esté cansado. Y también en la cuarta imagen hay un jefe y un empleado que están conciliando. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Veamos, les voy a relatar el testimonio de Eric. Como pueden ver en sus pantallas, él está allí. La foto que ustedes pueden ver es en donde él precisamente está contando su testimonio. ¿Y qué pasó con Eric? Dice que él, siendo muy joven, no tenía empleo. Y más o menos 300 currículum, él fue e ingresó a las empresas y por fin una empresa lo llamó. Resultó que le dieron el trabajo. Este trabajo consistía en atender el teléfono. Cuando él estaba en su oficina trabajando, llegó una de sus jefas y precisamente en ese momento entró una llamada y resulta que en la llamada estaban buscando a la jefa que precisamente él tenía enfrente y entonces él muy amablemente dice, sí, un momentito. Y le dice a su jefa, es una llamada para usted. Y su jefa le dice, dile que no estoy. ¿Y qué creen que hizo Eric? Eric dijo, lo siento, no puedo mentir. Y su jefa le insistió, dile que no estoy. Y él una vez más dijo, no puedo mentir, esto va en contra de mis principios. Y entonces le dice la jefa, dile que no estoy o si no te despido. Y fue así. Eric decidió no mentir y su jefa lo despidió. En la noche él llegó a la iglesia y le contó esto a sus hermanos y a su pastor y ellos oraron por él. ¿Qué creen que pasó? A los días a Eric lo llamaron de una empresa y le dijeron que le iban a hacer una entrevista, le hicieron su entrevista y él estaba contratado para un puesto que iba a ser 200% más de lo que él tenía. Iba a tener su propia oficina, iba a tener beneficios, bonificaciones, vacaciones, inclusive le dijeron que él podía usar la fotocopiadora de la empresa para poderla utilizar en actividades de la iglesia. Eso fue maravilloso para Eric. Podemos ver que él era una persona joven. No fue fácil entrar a ese trabajo, fue amenazado en perder su trabajo y la jefa de recursos humanos le estaba obligando prácticamente a mentir. Fue algo que no hizo Eric. Ahora, ¿por qué estamos hablando del trabajo? ¿Por qué vemos todo esto? A continuación, vamos a ver el estudio bíblico. Veamos que el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Efesios, y esto fue más o menos en el 62 después de Cristo. Vamos a ver, tenemos la lectura bíblica en Efesios 6 del 5 al 9 y yo les voy a leer acá que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Muy bien, vamos a continuar y este estudio lo he dividido en dos partes. Primero, instrucciones a los siervos. Como podemos ver en el versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora, el tema del trabajo es un tema universal. Vemos desde Génesis 2:15, en donde el Señor le da la orden al hombre y le dice que trabaje la tierra, que le empiece a administrar, que la empiece a labrar. Entonces, desde ahí vemos que el hombre recibe esta instrucción. Luego Pablo le escribe a los Efesios en el 62 después de Cristo, un tema que Pablo aborda, mismo que hasta hoy nosotros podemos ver, que es el tema de los siervos, de los amos, del trabajo. Ahora, ¿qué función estamos nosotros desarrollando, ya sea de jefes o empleados? ¿Cómo lo estamos ejecutando? Pablo nos anima a que, si somos siervos, dice su palabra, que obedezcamos a los siervos. ¿Cómo? Con sencillez, con respeto, que lo hagamos de esa manera, como a Cristo. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, que es el 6, y dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Una vez más, Pablo recalca acá, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, regresemos nuevamente al ejemplo de Eric. Ahí quedémonos. En el ejemplo de Eric vemos por temor a perder su trabajo, Eric bien que pudo haber dicho, pues sí, ¿verdad? Voy a mentir. Pero Eric fue valiente y él no mintió. Bien, él no estuvo sirviendo al ojo humano, porque, o sea, el hecho de que él dijera que sí, iba a mentir, iba a quedar bien con la jefa. Pero a él no le importó eso, no le importó perder su trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí nos dice la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es simple, es vuestra santificación. Nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3. También vemos en Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces el propósito de Pablo es que las personas pudiéramos aprender a cómo ser buenos siervos o buenos amos. Él acá nos está dando los lineamientos y nos está dando la forma de cómo podemos hacerlo. Veamos el siguiente versículo, que es en el 7. Sigue diciendo, sirviendo como de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, no por adulación al jefe, ¿verdad? El apóstol nuevamente remarca, igual que en el versículo anterior, sirviendo de voluntad. Ahora yo pregunto, ¿será que Eric, en el testimonio que les conté, ¿será que Eric está sirviendo de buena voluntad? Claro que sí, sí lo está haciendo. Glorificó a Dios en la decisión que él tomó. Ahora, por otra parte, Pablo asume que los hermanos de Efesios deben servir a Dios con excelencia. Si lo están haciendo con excelencia para Dios, lo van a hacer con excelencia en donde quiera que ellos se desenvuelvan. Veamos el siguiente versículo, que es el 8, y dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay una promesa de Dios para nosotros ahí en ese versículo, y la promesa es que dice, recibirá del Señor. Ahora, veamos nuevamente el ejemplo de Eric. ¿Cuál fue el resultado de Eric en su decisión de no mentir en su trabajo? Pues primero, perdió su trabajo. Segundo, conseguir un trabajo 200% mejor que el que tenía. Y tercero, glorificar a Dios. Ya Pablo nos dio instrucciones, nos capacita y nos dijo cómo hacer y qué hacer. Y el tema de la obediencia es un tema importante acá en estos versículos. Es como la raíz profunda. Pueden ver ustedes acá, hay un ejemplo de un árbol. La obediencia es acá. La obediencia, sirvo a Cristo. Esa es la raíz. Y si esto está bien, el fruto se va a ver en cada una de las acciones que tenemos como seres humanos. Veamos la siguiente. Ahora, esta segunda parte es instrucción a los amos. Dice el versículo 9, y nosotros, y vosotros, y ustedes,
amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que ya anteriormente le dijo a los siervos, que sean obedientes, que sean humildes, que lo hagan de corazón, como en servicio al Señor. Y les dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas. Es decir, Cristo ve al siervo y al amo igual. Para Él no hay acepción de personas. Entonces debemos de trabajar con excelencia. Aquí Pablo resume ya lo que anteriormente ya les indiqué, y les dice también a los amos, ya dejen las amenazas, no trabajen de esa manera. Hay formas de cómo hacerlo. Y entonces una vez más pregunto, ¿será que Eric hizo lo correcto a sabiendas de perder su trabajo? A él no le importó, pero hizo lo correcto. Glorificó a Dios en esa decisión que él tomó. Veamos la siguiente diapositiva y vamos a ver qué les dice entonces el apóstol a los amos. Haced con ellos lo mismo. Les dice, ¿qué es lo mismo? Como les decía anteriormente, sirvan con sencillez de corazón. Lo que hagan, háganlo para el Señor, no para ser vistos por los hombres. No hagan acepción de personas. Ellos son del Señor, igual que ustedes son del Señor. Dice, dejen las amenazas. Ahora, ¿qué hizo la jefa de Eric? Le estaba obligando a mentir, ciertamente así es. Y lo despidió por no acatar esa orden. Seguramente esta jefa no era una jefa sabia, ¿verdad? No tomaba buenas decisiones. Si bien es cierto, era una jefa y le estaba dando las órdenes a Eric, pero esta orden era errónea. Tenemos que tener sentido común y tenemos que tener criterio para saber dónde decir que no y cuándo decir sí. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Como pueden ver, tenemos aquí algunas conclusiones que dice, si eres trabajador o jefe, lo importante es que glorifiques a Dios en lo que hagas, que tengas claro que debe servir en cualquiera de las dos posiciones. Tener claro que debo servir, ya sea que sea empleado o ya sea que sea jefe. Tener presente que es lo que les decía, que actúes bien o mal, serás recompensado de parte de Dios. Eso es algo que debemos tener claro. Todo lo que nosotros hagamos, el Señor lo está viendo y el Señor está evaluando. Allí, en lo que nosotros estamos haciendo, estamos dando nuestro testimonio. Veamos la siguiente, por favor. Entonces es lo que les decía, ¿en qué posición me encuentro? ¿Como jefe o empleado? Ya sea por una o ya sea por la otra, a la luz del contexto que estudiamos en Efesios 6, del 5 al 9, ¿hay alguna orden que debo de obedecer a la luz del texto bíblico? Veamos qué nos dice. Pasemos a la siguiente. Acá está. Ese es el desafío entonces. ¿Hay algún pecado que debo confesar? Pues yo les podría decir, evaluemos nuestra conducta, nuestro testimonio. Si van a mi trabajo a hacerme una evaluación del desempeño, ¿qué imagen pueden tener de mí? ¿Qué porcentaje voy yo a sacar en esa evaluación? Considerémonos, examinémonos qué hemos hecho en nuestros trabajos anteriores, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, estamos glorificando el nombre de Dios, estamos poniendo el nombre de Dios en alto o no lo estamos haciendo. Luego el otro desafío es, ¿hay alguna enseñanza que debo aprender y practicar? Claro que sí, el versículo nos reta y nos enseña a cómo debemos de trabajar, ya sea jefe o ya sea empleado. ¿Qué debemos hacer? Nos da una capacitación de cómo debemos hacerlo. Muchas veces buscamos en libros o en algún otro conferencia motivacional y esas cosas, pero directamente la palabra nos habla y nos dice cómo debemos hacerlo. Servir a Cristo, hacerlo con respeto, con sencillez de corazón, obedientes, sin adulaciones al jefe, de buena gana, apasionados por el servicio. Y como les decía, si estamos en la posición de jefes,
No hacerlo bajo amenazas, sino buscar la forma, buscar las estrategias de una buena comunicación, de ser un jefe laborioso. Y vemos también la tercera parte que dice, ¿hay alguna promesa de Dios para mi vida? Y el versículo 8 nos dice que sí hay promesa de Dios para mi vida. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Y qué va a recibir del Señor? Hay un canto escrito por Hudson Hotman Jr., en donde él escribe este canto que dice, bendiciones, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te da y te multiplica. Entonces serás recompensado, el Señor se agradará de ti y tú glorificarás al Señor. Esta es la enseñanza que tenemos en Efesios 6 del 5 al 9 y evaluemos, prestemos atención a cada una de estas preguntas que se nos hacen. ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay alguna enseñanza que debo aprender y practicar? ¿Hay alguna promesa de Dios para mi vida? ¿Y qué es lo que ese texto me dice? Pongamos nuestro corazón en humillación y dejémonos que la palabra nos enseñe lo que nos tiene que enseñar y que podamos cambiar si hemos venido con algún pecado que ha dificultado, que es de una dificultad, pues arreglémoslo. Veamos cómo hemos sido como empleados, cómo hemos sido como jefes. Hay, por ejemplo, empleados que son tardistas, que pueden robar, que son impuntuales y son cosas que no se ven bien. Pero también hay empleados que son colaboradores, que generan ideas, que están aportando y que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Bien, hasta aquí tenemos el estudio bíblico en este momento y damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Muchas gracias.